Mateo capítulo 4 y leemos del verso 1 hasta el verso 12. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: y a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar hoy en este lugar escuchando tu palabra. Precioso Señor, oramos con sencillez de corazón diciéndote: enséñanos las Escrituras. Permite, Señor, que en ellas hallemos la vida eterna, que al escudriñar las Escrituras, Señor, tengamos luz para nuestras vidas, entendimiento para nuestras decisiones y la fortaleza espiritual para vencer toda tentación. Señor Jesucristo, yo te pido que en esta hora, por medio de tu sangre preciosa, tú reprendas al enemigo, que tú reprendas a Satanás, reprende toda fuerza que se levanta en contra del conocimiento divino. Señor Jesús, en esta hora echamos fuera al enemigo, echamos fuera a Satanás, declaramos que él nada tiene con nosotros porque le pertenecemos a Jesús, porque hemos sido comprados con precio de sangre. Yo soy de Cristo, diga: yo le pertenezco a Jesús y estoy en este lugar porque Él es mi maestro, Él me enseña, Él me guía, y voy a salir de aquí a poner por obra tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue tentado al inicio de su ministerio 3 veces y fueron tentaciones muy fuertes, donde prácticamente el mismo diablo se abrió paso en los infiernos y se vino para tratar de desviar a Jesús, de desmeritar la obra para la cual él había nacido. Escucha, la tentación no es una teoría, es una de las más horrendas verdades de la vida que todo ser humano tiene que afrontar. En el libro La tentación del Dr. Samuel Young, titula su primer capítulo La experiencia de todos los humanos. Y también él cita unas palabras de Thomas Kempis, donde él dice: no hay comunidad alguna que sea tan santa, ni sitio tan retirado donde la tentación no esté presente. Así que usted, como hijo de Dios, hoy va a hacerse consciente de que la tentación es parte de la vida humana. La tentación en sí no es pecado, porque la tentación es la invitación al pecado, pero el pecado es cuando usted acepta esa invitación. Yo quiero que hoy nosotros estudiemos los elementos que lleva en sí una tentación. El primer elemento encontramos que es el medio ambiente donde se efectúa esa tentación. Voy a citar solo algunos casos en la Biblia. Adán y Eva, el medio ambiente donde ellos estaban, ellos tenían abundancia de todo. Tenían comida,
tenían todo tipo de árboles frutales, tenían agua suficiente, ellos tenían compañía, no estaban solos, ellos se tenían mutuamente, pero además de eso tenían a Dios que los visitaba todos los días. Cuando vino la tentación, fracasaron. O sea que no necesariamente la tentación es por ausencia de cosas. Usted encontrará, en contraste, Jesucristo es tentado en el desierto, en un lugar sin agua, sin comida, sin árboles, donde carecía de todo, y además de eso, con 40 días de ayuno. ¿Cuántos de ustedes han hecho un ayuno seguido de 3 días? ¿Cómo se siente uno en el tercer día? ¿Cierto que usted ve un chulo y le parece un pollo asado? Porque es tremendo, hay una necesidad física tremenda. Bueno, Jesús, después de 40 días en el desierto, solo, porque ahí Él estaba solo, ahí no estaban sus discípulos, ahí Él estaba solo, y Jesús venció la tentación. En medio de una situación, de una circunstancia totalmente adversa, Jesús pudo vencer la tentación. José, un hombre de Dios, también pudo vencer la tentación en medio de una tierra extraña, en Egipto, lejos de su familia. Nadie en esa tierra creía en él, era un sencillo, era un esclavo. Pero allí él, cuando viene Satanás, presenta el medio ambiente, era como la oportunidad, ¿no? Ahora aquí está bien necesitado de cariño, bien económicamente bien llevado porque está en esclavitud, y le presenta la tentación. Pero vemos cómo José también pudo vencer la tentación en un medio ambiente difícil. Yo quiero que nosotros tengamos en cuenta eso. Satanás prepara el medio ambiente, y note que una persona puede ser tentada en medio de la abundancia, en medio de una buena compañía, o puede ser tentada en medio de la escasez, en medio de la soledad, lejos de todo el mundo. La buena noticia es que Jesucristo venció lo que tú y yo no éramos capaces de vencer, y nos dio la victoria. Por eso Él pudo levantarse en contra del poder de la muerte, la enfermedad, la ruina, y decir: mi victoria es tu victoria. Jesús, dice la Biblia entonces, que en medio de la adversidad, el primer Adán falló, pero la simiente de Adán, Jesús, el segundo Adán, no falló. Por eso la Biblia dice: por el primer Adán viene la muerte, la marca del pecado, el ADN del pecado, pero por el segundo Adán viene la vida. Por eso Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo, para que usted pueda vencer toda tentación. Entonces, el medio ambiente donde Jesús venció fue en el desierto. Y Marcos añade en el capítulo 1, verso 2, dice: y estaba con las fieras. O sea, la compañía que había ahí parece que eran leones, dice: y estaba con las fieras. Si quiere, observe conmigo Marcos capítulo 1, donde vemos que el medio ambiente donde Jesús venció a Satanás fue en un ambiente hostil, en un ambiente difícil. Dice: y luego que el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras. Pero también dice: y los ángeles le servían. Ahora, vemos entonces que el medio ambiente puede ser la comodidad o la escasez. O sea, Satanás no respeta. Algunos piensan: no, es que porque es rico, no, o porque es pobre, no. Satanás no respeta ni clase social, ni si es anciano, si es joven, si es niño, si es viejo. Para él no hay diferencia. Él sabe que cada alma que hay dentro de nosotros es eterna, y por eso buscará siempre tratar de desviarlo del camino de la verdad. El segundo elemento que contiene la tentación es el tentador. ¿Quién es el tentador? ¿Quién es el tentador? Satanás. Ahora, Satanás vino, dice, y vino. ¿Quién vino primero? Cuando Jesús se halló después de 40 días de ayuno, y vino el tentador. ¿Con qué propósito? Al igual que cuando él vio a Adán y Eva en el paraíso bien
cómodos, tenían una relación de pareja súper, no había problemas de dificultades económicas, no tenían luchas, no tenían enfermedades, no habían conflictos, pero ahí vino el tentador. Y aquí Satanás como que dice, no, si me fue fácil hacer que Adán y Eva cayeran en un ambiente seguro, yo creo que él dijo, la tengo fácil. Para Jesús era muy fácil. Pero veamos, la primera tentación de Jesús fue física, fue enfocada a suplir una necesidad física, como era en ese momento la comida. Mateo 4:3, el diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El maestro había estado orando y ayunando por 40 días y obviamente estaba hambriento. Satanás lo desafía, a ver, diga que se conviertan en pan. Esta figura representa un periodo de prueba. Satanás estaba repitiendo la misma tentación del huerto, o sea, la misma tentación que le había resultado en Génesis 3 del 1 al 6. Él vino y repitió lo mismo. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, él siendo Jesús no tendría nada malo. No te verá que más adelante en Mateo 14:15 usted verá que Jesús multiplicó la comida para suplir una necesidad de hambre. ¿Qué era lo malo? Que el pedido venía de Satanás. O sea, no te verá más adelante Jesús ve la multitud hambrienta y ¿qué hace? Ya les había dado también palabra. Recuerde que los había enseñado y tenían 3 días y Jesús enseñándoles la palabra, y luego los ve hambrientos y ¿qué hace Jesús? Multiplica el pan, los peces, les da comida. Era legítimo, pero el problema es que aquí Satanás era el que estaba haciéndole una petición. Dice un gran hombre de Dios que se llama Capel Morgan: el enemigo le pidió hacer algo correcto, pero de una forma equivocada. Este principio será usado con frecuencia como la base de nuestras tentaciones. Por ejemplo, es correcto que usted supla las necesidades de su familia, pero ¿de qué forma las suple? Robando, mintiendo, haciendo trampa, esperando que se descuide el jefe para llevarse un poco más y traer a la casa. De esa manera Satanás le dice, tu familia tiene hambre, llévales, dales, ve y roba. Era lo que estaba ocurriendo acá. Suplir una necesidad legítima, pero por los medios equivocados. Por ejemplo, cuando una persona está en negocios ilícitos, pero ella dice, no, yo con esto ayudo. ¿Cuánto daño causó Pablo Escobar? Y mucha gente todavía lo quiere porque le suplió una necesidad física, pero ¿por qué medios? Por los medios incorrectos. Tal vez usted tiene una necesidad emocional y Satanás va a buscar que usted la supla por los medios incorrectos. Era correcto que el Señor hiciera que las piedras se conviertan en pan, porque Él era Dios y Él tenía una necesidad. El problema era el pedido de parte de quien venía, quién era el que lo estaba instando. Yo no sé si usted tenga una necesidad física y ahí tal vez se le está presentando esa tentación. ¿Cuántas personas están en la cárcel? No sé si usted ha visto un programa por History Channel que se llama Aeropuertos, y pasaban el aeropuerto de Bogotá, todas las personas que intentan pasar droga en su vientre. Note cómo ellos tienen una necesidad legítima que quieren suplir, tal vez por mi hijo, por mi familia, y al intentar hacer esto de una manera ilegítima, ¿cuántos se han quedado presos para siempre? ¿Cuántos ni siquiera nunca han podido volver a regresar a sus casas? Porque intentaron utilizar los medios que Satanás ofrece. Usted tiene que aprender a ser legal como cristiano. El cristiano tiene que ser un buen ciudadano. Usted no puede permitir, no, es que sí, ¿cuántas personas dicen que mi familia tiene hambre? Y con eso se basan para ir a robar. Eso es ilegítimo. Eso es no tener fe, no creer en un Dios que puede suplir mis necesidades, que me puede dar a mí una estrategia, me puede ayudar a salir adelante, a hacer otras cosas que sean legítimas. Por eso Jesucristo de inmediato rechazó, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Yo te invito a que tú analices en esta mañana si estás pasando por esa tentación. No creas que el diablo dice, ay no, yo a este paso de largo. No, él va a intentar que usted ceda a la tentación. Y yo quiero que más adelante observemos cómo dice, el diablo lo dejó por un tiempo. O sea, ninguna batalla espiritual es final, siempre vamos a estar batallando. La segunda tentación a la cual se enfrenta Jesús era una tentación espiritual. Mateo capítulo 5, el verso 4, verso 5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra alguna. Escuche, en este momento el diablo se vuelve más astuto y lleva a Jesús a un lugar que para Jesús es muy familiar. Aún en Jerusalén se conserva, yo tenía por ahí una foto, no sé si la pudieron traer, ese lugar exacto, literalmente es la única pared prácticamente que ha sobrevivido a los múltiples ataques que ha tenido la ciudad santa. Y ese pináculo aún se conserva intacto y es la parte más alta. Y en la parte de abajo usted ve el patio donde estaba todo el comercio. Eso era una cantidad de gente así. Ahora, Satanás aquí invita a Jesucristo, como quien dice, no es malo. Si tú te tiras, muchos van a creer en ti. Era lo que pretendía el enemigo, era que las personas creyeran en Jesús, pero no en el Cristo que iba a morir en una cruz. No en el Cristo que iba a entregar su vida, sino que Jesús obtuviera la gloria ahí. Imagínate lo que hubiera ocurrido cuando ellos ven semejante altura, que alguien se tira y cae volando. Satanás le cita aquí una parte de las escrituras, no la cita completa. Cuando Satanás quiere sacarnos del propósito de Dios, va a sacar uno que otro versículo. Uno que otro versículo. La Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. Por eso Jesús le dijo, también está escrito, al Señor tu Dios no tentarás. Por ejemplo, la Biblia dice, aunque comieres cosa mortífera, no nos hará daño. Entonces uno no puede decir, ay no, yo voy a comerme este veneno porque ahí dice que no me va a hacer daño. No, la Biblia dice, al Señor tu Dios no tentarás. ¿En qué momento me ocurriría eso? Pues es que en la época de Jesús, a muchas personas, cuando predicaban, ellos intentaban envenenarlos. Obviamente a usted no le decían, no, yo le voy a echar veneno, lo hacían secretamente. Y el Señor prometió, aunque tú comas cosa mortífera, no les hará daño. Por eso hubieron varias conversiones en la antigüedad. Eran tan poderosas que ellos intentaban envenenar a la persona y la persona comía y no le pasaba nada. Entonces ellos creían en el poder de Dios para proteger a sus hijos. Y aquí Jesús les dice, mira, si Jesús se hubiese tirado y si Jesús no hubiese sido radical, le hubiera dicho, oiga, sí, pero ahí dice la palabra. Salmo 91 dice que el Señor enviará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús ni siquiera lo pensó, porque Jesús conocía muy bien las escrituras y por eso le replica con otra. En estos tiempos la Biblia dice que se van a levantar falsos cristos, que van a tratar de hacer que la fe de las personas crezca, pero por los medios equivocados. Algunos usan de agüeros, otros usan, incluso a mí cuando la gente me dice, pastora, bendígame este aceite, yo tengo mucho cuidado con eso, que la gente no vaya a poner la fe, ay no, bendecimos el aceite y vamos regando por todas partes. No, siempre le explico, mira, el aceite siempre seguirá siendo aceite. ¿Qué es lo poderoso? Tu santidad, tu obediencia al Señor. Cuando tú le haces caso al Señor, eso es lo que le da poder para cuando tú impongas las manos y apliques aceite, veas el milagro de Dios. No es el aceite en sí, porque la gente quiere tener como la fe en algo físico. Cuando se levantó en Brasil la doctrina
No, es que entonces tú vas a llevar el trigo, otro lleva el arroz, otro lleva la sal, y vamos a apoyar nuestra fe en cosas diferentes, pero la gente de alguna manera le gusta eso. Y eso era lo que Satanás quería. Los judíos les gustaban ver esas señales, estaban acostumbrados. Ellos vieron a un Sansón que mató a 1000 en un solo instante. Ellos vieron a un David que mató a un Goliat. Ellos vieron el mar rojo, ellos veían cosas extraordinarias. Así que si ellos ven a Jesús tirarse, la euforia hubiera crecido, pero Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario. Y por eso usted tiene que aprender: sin quebrantamiento no hay bendición. La iglesia, cuando pasa por momentos de quebrantamiento, es porque viene avivamiento. ¿Usted sabía eso? Cuando hay dolor, cuando hay lágrimas, cuando uno pasa noches en vela, llorando por las almas, suplicando a Dios que no sean engañadas por el poder del enemigo, es porque está a punto de venir un gran avivamiento. Y por eso la Biblia dice que cuando nosotros seamos abatidos, digamos: enaltecimiento habrá. Jesucristo fue abatido, Jesucristo pasó el dolor. Él no quiso la gloria sin la cruz. Jesús sabía que primero tenía que morir. Por eso le dijo: no, Satanás, así no es. Y esa es la tentación espiritual. ¿Cuántas veces Dios empieza a usarnos en gran manera, y usted impone las manos y ve milagros? Pero ¿por qué no dura? Porque la gente no le da la gloria al Señor. Es que cuando mire, es que cuando yo oro, la gente se sana. Y esa no es la gloria que Él quiere. La gloria es para Dios. Ojalá cuando Dios nos usa, uno se pudiera esconder para que la gente vean y alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la razón porque muchas veces Dios no se puede mover en milagros, porque la gente pone la mirada en el hombre y no en Dios. Y si el hombre falla, todo se va a botes, todo se destruye. Grandes avivamientos en la historia se han frenado porque Dios ha usado a un hombre. No aprendieron a darle la gloria a Dios. El hombre fracasó y hasta ahí llegó el avivamiento. Por eso nosotros tenemos que entender que los abatimientos, a veces el quebrantamiento, siempre nos hace falta, es necesario para ver un gran avivamiento. Es cuando Dios prueba los corazones. El Señor Jesús nos enseñó que era necesario pasar por esa tentación y Jesús la venció. Ahora viene la tercera tentación, que es la tentación emocional o intelectual, la que está en el alma. En Mateo 4:8 dice así, Mateo 4, verso 8. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró ¿qué? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, porque escrito está: al Señor adorarás y solo a Él servirás. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a servir? Solo al Señor. Y eso solo se demuestra cuando hay pruebas. Solo cuando a usted le ofrece, mira, en este caso el diablo estaba mostrándole todo lo que el Padre ya le había prometido a Jesús. La Biblia dice que por Jesús reinos, potestades, principados, todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Y el diablo quiso venir a deslumbrar a Jesús con lo que a Jesús ya le pertenecía, pero Jesús tenía que pagar el precio para rescatarnos. Aquí vemos que esta tentación, esta tercera fase de la tentación, se extiende más allá del templo, se extiende más allá de Jerusalén. El diablo lo llevó a un monte muy alto para tratar de mostrarle la gloria de los reinos de este mundo. Por eso Jesús, cuando rechaza esta proposición de Satanás, luego con toda autoridad, en el libro de Marcos capítulo 8, en el verso 33, puede decirle a la gente: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? ¿Cuántas personas se pierden por esta tentación? Viene un ofrecimiento, un negocio ilícito. Mira cuántas veces tratamos de conseguir cosas materiales por los medios equivocados. Entonces nos es fácil mentir, nos es fácil llenar formularios mentirosos, nos es fácil engañar, nos es fácil aceptar. No, pero es que Él me ayuda.
pero ¿está haciendo lo correcto? Si la iglesia del Señor aprendiera a pararse frente a estas tentaciones con firmeza, con determinación, si dijéramos no, vamos a esperar en el Señor, la iglesia del Señor sería imparable. Los milagros usted los vería. Pero uno ve cuántas veces algunas personas, no todos, que están pidiéndole a Dios un buen trabajo, y entonces cuando ven la primera quincena, Dios les prueba el corazón. Pero ahí viene el tentador. Ay no, usted ahora. Y encuentro cientos de hombres y mujeres que ahora se encrespan, se creen superiores, ya no quieren llegar a la casa, ahora cuestionan a Dios. Uy no, yo por allá no voy, yo no tengo tiempo. Se vuelven hasta filósofos ahí sí para cuestionar a Dios. Y se confían en esas riquezas, en esos medios que tal vez Dios quería darles para bendecirlos. Ahora, note cómo Jesús, la Biblia dice que a Jesucristo le pertenecen todos los reinos de la tierra. Pero Jesús no se apresuró, ni siquiera le dijo: diablo fresco, que son míos. Sencillamente citó la palabra. Si Dios te bendice, no te descarríes. Si el Señor te pone en un lugar de eminencia, te da un lugar de autoridad, no te descarríes. Mira, Jesús no se confió de eso. Jesús no dijo: no, es que yo soy Dios, usted que viene. No, Jesucristo solo citó la palabra. Y es lo que tú tienes que aprender. ¿Cuántas veces viene la tentación y empezamos a creernos que somos todopoderosos? Pero ahí, mira, Satanás tienta y luego cobra. Jesucristo se mantuvo en esa tentación emocional. A ver, ¿a quién no le gusta ser poderoso? ¿A quién no le gusta ser reconocido? ¿A quién no le gusta decir: vea, yo tengo cómo bendecir mi familia, mi casa? ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta, pero es los medios por los cuales el enemigo quiere que alcancemos esas cosas. Si usted se espera, si usted es paciente, si usted es fiel, si usted persevera, al igual que Jesús, Dios le dirá: por cuanto no negaste a ti mismo, por cuanto derramaste tu vida para que otros se salvaren, yo también te daré contigo todas las cosas. Que usted determine en su corazón ser fiel al Señor. No se deje deslumbrar. Hay momentos en la vida en que uno puede estar en la cúspide, pero nunca se le olvida a usted de dónde lo sacó el Señor. No se le olvide la roca de donde usted fue cortado. Si el Señor te bendice, no se le olvide quién es el que te ha bendecido. Porque usted mira en la Biblia, muchos hombres cayeron en esa tentación, que antes eran pobres, tenían escasez, dificultad, y el Señor los exaltó hasta lo sumo y se olvidaron de Dios. Creyeron que era por su poder. Jesucristo aquí nos enseña a mantenernos firmes. La tentación de las riquezas no lo conmovieron. Dijo: vete de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le vamos a servir, no a las riquezas, no a la tentación de coger las cosas de la manera equivocada. Dele ese aplauso fuerte al Señor y dígale: solo a ti te serviré, solo a ti te serviré. El segundo elemento de la tentación, entonces aquí está Satanás. El tercer elemento es la realidad de la tentación. Escuchen, en la época del apóstol Pablo, en el primer siglo, se habían levantado unas sectas agnósticas, o gnósticos, que en la actualidad se les llama, y ellos decían que Jesucristo no había padecido en carne. Para traerlo a nuestros días, más o menos ellos lo explicaban como decir que lo que había venido a la tierra era un holograma, pero que Jesús físicamente no había padecido. Y por eso en el libro de Juan dice: todo aquel que no confiese que Jesucristo vino en carne es el anticristo, o es el anatema. Y eso ocurrió en el primer siglo, o sea, eso viene ya de 2000 y pico de años atrás. Ellos decían que no, que Él no había padecido. Pero Hebreos capítulo 4, quiero que leamos juntos Hebreos capítulo 4. En el verso 14 y verso 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo fue tentado en la semejanza de nosotros, o sea, Jesús pudo haber fallado porque era humano. Y eso hubiera sido terrible, pero ¿qué hizo Jesús? Se mantuvo. Él tenía, al igual que Adán, creado por Dios, él podía haber dicho no. Él hubiera podido haber ceder a una tentación, pero Jesucristo, en la condición de hombre, venció el pecado, la tentación y la muerte, para luego, dice la Biblia, rescatar a los que no éramos capaces. Jesús venció la tentación en su cuerpo de sangre, no de carne y sangre. No es que Jesús hubiera sido un ser súper espiritual y no, claro, él sí la podía vencer. No, la Biblia dice que él tuvo hambre, estuvo cansado, se sintió solo, se sintió angustiado, y habla de que la angustia de Jesucristo fue hasta la misma muerte, según nuestra semejanza. También Hebreos capítulo 2, el verso 18, dice: pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Usted no está solo. Cuando viene la tentación, puede clamar a Jesús y Él le dará la salida, Él le dará la victoria. Dice, Él padeció para socorrer, para ayudar a los que están siendo tentados. Pero fue una realidad. Usted debe saber que fue una realidad, no que hubiera sido un holograma, no que Jesús hubiera sido rescatado de la tentación de una manera milagrosa. No, los ángeles vinieron a servirle, pero cuando ya Jesús rechazó las 4 tentaciones, las 3 tentaciones, cuando él dijo no, dice que vinieron ángeles y le servían, pero fue después de que él rehusó atender la voz de Satanás. El cuarto elemento es la victoria sobre la tentación. La victoria sobre la tentación. Nuevamente Mateo capítulo 4, verso 11. Capítulo 4, dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí, ¿qué pasó? Venían ángeles y les servían. ¿Qué medios empleó Jesucristo para obtener la victoria sobre el diablo? Número 1, dígale a su vecino, decisión. Dígale, decisión, o sea, es tomar la decisión. Rehusó tomar las cosas de Satanás a la ligera. O sea, él no se puso a pensar, oiga, será. Eso fue lo que hizo Eva y Adán. El diablo les dijo, con que Dios ha dicho. Ellos empezaron a analizar, no, sí, Dios nos dijo que todo árbol que podíamos comer, menos de este. Y el diablo vuelve y le habla, no, eso no es así. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que era malo? ¿Quién dijo eso es normal? Ser un fornicario es normal. Tener cualquier orientación sexual, eso es normal. Todo el mundo tiene derecho. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, mira, tú estás llevando ese dinero a la casa porque ellos lo necesitan? ¿Quién dijo que eso era malo? Además tú lo mereces, tú has trabajado mucho, tú lo necesitas. No te verá cómo es la tentación. Pero Jesucristo no tomó esas cosas a la ligera. Él sencillamente sabía, había una orden, había unos mandamientos que cumplir, y no lo pensó 2 veces. De Jesús podemos aprender a cerrarle la puerta al diablo en la cara. O sea, cuando venga la tentación, usted tiene que aprender de una, mándele la puerta. No se ponga a esperar que lo convenza. Decida. Usted tiene que tener, la otra vez yo les decía, usted tiene que tener unos principios por cuales vivir. Y los primeros principios por cuales vivir son los 10 mandamientos. No es negociable. Si el Señor dijo no mentirás, usted no puede pensar, ay, pero es que es pequeña. No, es que yo no creo que uno por eso se vaya a perder. Eso no importa si usted cree o no cree. Ya hay unas reglas y tenemos que cumplirlas. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso no es negociable. No, es que a mí me gusta, Señor, yo quiero primero disfrutar la vida, entonces cuando ya me vaya a morir yo me vengo para ahí sí a buscarte.
No, usted tiene que decidir. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la decisión, evitó llevar las cosas a una negociación. O sea, usted no puede negociar con el diablo. No, es que mire, cuántas veces uno peca. Por ejemplo, hay cientos de pecados. Entonces usted al principio le duele, pero el diablo empieza a convencerlo, pero es que no es tan malo. Pero no, mire, póngase usted a pensar y uno empieza a filosofar, ¿sí o no? Y empieza uno a analizar hasta que usted empieza a declinar. Cuando se da cuenta, usted aceptó. ¿Sabía usted que en los 80, en los 90, aún en Estados Unidos, todos los psicólogos estaban de acuerdo que el homosexualismo, el lesbianismo era una desviación de la personalidad y que era un problema a tratar? Pero como que empezó a haber un auge, una proliferación de esta desviación tan fuerte, y entonces ellos empiezan a llegar al gobierno, empiezan a estudiar, a capacitarse, empiezan a llegar al gobierno y empiezan a cambiar la ley al punto de que le han empezado a hacer creer a la gente que eso es normal. Y hay muchas personas, hay madres que ya dicen, no, pero es que mi hijo es así y eso es normal y ellos también tienen derecho. ¿Es así o no? Como Satanás empieza, porque la gente negocia con el diablo. Usted no puede negociar con Satanás, usted no puede filosofar con él, usted no puede sentarse a negociar con el enemigo. Satanás no quiso atrapar a Jesús con el sí, si eres hijo de Dios. Eran las condiciones de Satanás. No se deje atrapar por esas cosas. Vea, y es que si usted de pronto más adelante quiere servirle a Dios, ¿será que entonces así puede hacerlo? No, y es que si usted hace tal cosa, no, mira, Dios te perdona. ¿Cuántas veces venimos y le decimos, Señor, bendice mi pecado? Y hacemos lo malo y nunca nos arrepentimos. Pero no, es que como yo ya me cansé de pecar, entonces yo ahora sí, pero nunca me arrepiento de ese pecado. Y así empieza el diablo a negociar. Es que sí, mira, es que si usted se separa y entonces de pronto Dios te da otra oportunidad y usted empieza a argumentarse, usted empieza a sentir fastidio hacia su propia familia y el diablo empieza a decirle, pero es que usted sí tiene derecho, usted sí puede, piensa en ti, mira. Y llega un momento en que la persona, y escúcheme, en esto no es porque lo digamos nosotros, la palabra de Dios lo dice, la persona sucumbe. Y entonces ese que era correcto, ese que era honesto, que no se robaba un peso, empieza a robar, empieza a dañar su corazón, porque sucumbieron ante él. Es que sí, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Mire, en el verso 4, en el capítulo 4, versos 3, 6 y 9, mira lo que dice. Jesús dijo, y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, ahí está, si eres, es que si usted es el Hijo de Dios, usted puede, es que si usted es el Hijo de Dios, usted puede arreglar este problema. Escuchen, en el verso 9 vuelve y le dice, y le dijo, todo esto te daré, ¿sí qué? Condicionándolo, si postrado me adorares. Y en el verso 3 también le dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. No filosofe con Satanás, no piense, usted solamente obedézcale a Dios y punto. No hay forma. Mira, si para entrar al cielo fuera a nuestra manera, pues inútil hubiera sido la muerte de Cristo. Sería, ¿para qué? Si usted puede entrar por sus propios medios, si usted puede hacer su propia ley, si usted puede considerar lo que es bueno y malo, ¿para qué la Biblia? ¿Para qué reunirnos? ¿Para qué buscar a Dios si yo me puedo entrar al cielo por mis propios medios? Pero no, Dios estableció una ley, un camino, y solo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Pero una vez que Jesús resucitó, Jesús nos trajo la salvación y la vida eterna. Y solo por ese camino usted puede llegar, aprendiendo de Jesucristo, a no negociar con Satanás. Usted no puede negociar con el enemigo. Cite la Escritura. Jesús tuvo decisión y número 2, citó la Escritura. Jesús no usó ninguna otra cosa que estuviera a su alcance. No utilizó ningún milagro, no realizó ninguna cosa extraordinaria.
tampoco mandó que vinieran ángeles a ayudarles, sino citó la palabra de Dios. Cite la palabra. Señor, es que yo me siento tan mal, fulano de tal me hizo esto, y empieza uno a amargarse la vida. Cite la palabra. ¿Qué dice? Si tu hermano pecare contra ti 70 veces 7, perdónalo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? A mi esposo, a mis hijos, a mi suegra, a mis cuñados. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, no lo negocié. No, pero es que usted no la conoce lo que, usted no lo conoce lo que, no. Hay una sola cosa que hacer: cite la palabra, viva por ella y obedézcala, y usted hará como Jesús, que el diablo huya de usted, que se aparte, que lo deje, que diga: no, este cumple la Biblia, yo con este no tengo nada que hacer, no me pertenece, está cubierto. Que cuando el enemigo lo mire, usted diga: no. La otra vez vi un corto video de los enemigos ocultos y cómo Satanás miraba en la iglesia y entonces hablaba con alguien y le decía: ese es mío. Y el otro: pero no, no, ese es mío. Y entonces le mostraba un video: mira, él ve pornografía escondida, él me pertenece, él no está cubierto. Y luego mostraron varios mostraban así cosas que ellos hacían en lo oculto, pero mostraron a uno que era genuinamente cristiano, que buscaba al Señor. Y entonces le pregunta, y ese dijo: ese no me pertenece, está cubierto. Habían ángeles, estaba la presencia de Dios, porque él obedecía la palabra. Usted no puede negociar con el enemigo, usted no puede negociar con Satanás. Y lo último que vemos ahí en la victoria sobre la tentación, dice: entonces el diablo le dejó. Mateo 4:13 dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en cuando Jesús oyó. Mateo 12, vamos a ver. En 11 dice: y el diablo entonces le dejó, y he aquí venían ángeles y les servían. Cuando él dice también en el libro de Lucas 4, Lucas dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo se apartó? Por un tiempo. Ahora, ninguna batalla espiritual es el final. Por ejemplo, nosotros estuvimos en el Coliseo, vimos la gloria de Dios, pero no podemos descuidarnos, no podemos aflojar. Oramos, ayunamos, intercedimos, vimos la gloria de Dios, pero usted no se puede fresquear. Después de un ayuno de 3 días, usted no puede decir: uy, no, ya estoy re fuerte. Porque recuerde que estaba Jesús en 40 días de ayuno, cuando espiritualmente él debía estar más fortalecido. ¿Qué vino? La tentación. Cuando Ezequiel en el Antiguo Testamento hizo la Pascua, Ezequiel fue un rey extraordinario y hacía mucho tiempo que no se celebraba una Pascua como él la celebró. Dice que fue algo impresionante, pero usted lee en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, creo que es. Dice: después de esta fidelidad vino Sennacherib, que era el rey de Asiria, y si usted mira, fue terrible lo que hizo sobre Jerusalén. Mas sin embargo, Ezequiel se mantuvo firme y finalmente Dios le dio la victoria sobre el rey de Asiria, que no pudo entrar a Jerusalén, no la pudo destruir, porque Dios estaba con ellos. Así que después de una gran victoria, ¿qué hay que hacer? Permanecer. Por ejemplo, su esposo se convirtió después de que usted oró, ayunó y clamó. Usted no puede fresquearse. Ah, no, ya está convertido, entonces ahora yo voy a sacar las uñas y ahora sí, entonces me pongo como guapa, porque como él antes me la hacía, ahora yo soy la que ando a la defensiva. No, por el contrario, usted tiene que redoblar su oración, estar atento, vigilar. Que un hijo vino de encuentro, usted no se quede tranquilo, ore más, redoble sus fuerzas en oración, porque es ahí cuando el enemigo también va a venir. Dice: lo dejó por algún tiempo. Pero usted verá en la vida de Jesús como más adelante el enemigo intentó nuevamente volver a reconquistar el terreno que ya Jesús había ganado. También dice la palabra que después de esto, en el libro de Mateo, que venían ángeles a servirle. Después de que usted pase la tentación, ¿qué va a ocurrir? El cielo se abre para usted.
los ángeles estarán a su servicio. Usted podrá decir: ángeles que están al servicio de los herederos de la salvación, vayan y traigan mi provisión, porque Dios lo ha dicho, porque he sido fiel, me he mantenido. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación, porque después de esto recibirá la corona de gloria. Para concluir, la tentación que sufrió el primer hombre fue un fracaso total. Adán fue un fracaso total y una desgracia para la raza humana, que aún hoy en día podemos ver el dolor y las lágrimas inimaginables que ha causado el que él hubiese cedido a esta tentación. No hay edad, no hay experiencia, no hay circunstancia, no hay familia que no haya de ser tentada. Todos tenemos que pasar por estas pruebas. Todos tenemos que, dice la Biblia, que si el diablo quiso tentar a Jesús siendo Dios, él no escatimará esfuerzos en tratar de desalentarlo. Ahora, si una persona entiende que nosotros estamos en esta tierra donde hay poderes espirituales tratando de que sucumbamos, y si no lo logran hacer que usted físicamente sucumba a la tentación, entonces ellos van a tratar de atacarle en sus emociones, amargándole, que haya en usted desilusión, que usted se desmoralice, que usted sienta que no hay esperanza, que hayan en su vida temores, tristezas y todo lo que pueda hacernos desviarnos o hacernos dudar del amor de Dios. Analicen y verá cómo las filosofías de este siglo, todo lo que conllevan a las personas es hacerlos dudar de Dios. Yo tengo una carga muy grande por la juventud, porque el diablo ha levantado, así como el Señor ha levantado en los diferentes lugares sus ministros, también ellos están enfrentando personas, maestros que dicen ser maestros, cuyas filosofías van a llevarlos a hacer dudar del amor de Dios, a cuestionar a Dios. Si Dios es justo, ¿por qué esto? Igualito que Satanás, si Dios es justo, ¿por qué permite tal cosa? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué aguanta hambre? Haga que eso se convierta en pan. Si tú eres hijo de Dios, vea, y no tienes poder, no, tírate, busca los medios necesarios. Y ahí están las filosofías falsas de este mundo, que dice que el fin justifica los medios, y eso no es cierto según la palabra de Dios. Tenemos que guiarnos por esta santa palabra, que es la que a usted le dará la entrada o le cerrará las puertas del reino de los cielos. Yo quiero que usted en esta mañana entienda: Señor, si estoy pasando por una tentación física, espiritual o emocional, voy a pararme como Jesús, no voy a negociar, me voy a mantener, porque Satanás es muy perseverante y él va y lo deja a usted y da una ronda a ver si usted está débil en esa área. Quiero que escuchen esta ilustración para terminar. Dice: en las heladas regiones de Norteamérica, un indio hacía un camino por entre la nieve, trabajando cuidadosamente con ramas de árbol. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó un amigo que pasó por el lugar. Una trampa para conejos, respondió el indio. ¿Pero dónde está la trampa? Ah, respondió el indio, sonriente, la trampa no la pondré sino hasta dentro de 2 semanas. Primero arreglo el camino de manera que los conejos se acostumbren a él. Hoy en la noche vendrán y tendrán temor de pasar por él, pero mañana se acercarán más, y a poco uno de ellos cruzará. En las siguientes noches se familiarizará y pasarán frecuentemente sin temor. Entonces pondré la trampa en medio de entre las ramas y comeré un conejo todos los días. Ya ve, contestó el otro, está usando la misma táctica que Satanás usa con los cristianos. Primero les atrae con algo que parece legítimo, ni bueno ni malo, y cuando toman confianza, él los atrapa y los destruye. Toda filosofía, toda enseñanza, toda ciencia, toda doctrina que no venga de acuerdo a la palabra de Dios va a causar esto, la trampa de los conejos. Al principio parece legítimo, pero una vez las personas lo aceptan, toman confianza, Satanás les destruye. Primera de Corintios capítulo 10, verso
Primera de Corintios, quiero que lean conmigo esta cita, ojalá toda la iglesia. En el verso 13, Primera de Corintios 10:13, y con esto cerramos. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Dios? Él es fiel, Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, y con la tentación vendrá la salida. Con la tentación siempre vendrá la salida. Póngase sobre sus pies. Iglesia, todos tenemos que ser probados, todos tenemos que pasar y salir vencedores, pero fiel es Dios. Dice: fiel es Dios. Cuando usted esté pasando por una prueba financiera y venga la tentación a hacer lo incorrecto, usted declare: fiel es Dios, Él no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda resistir, y Él me mostrará cuál es la salida. Hace unos años, uno de mis cuñados, que es un buen pastor, él estaba pasando por una crisis financiera y lo llaman para ofrecerle. Le hicieron como 3 ofertas. En una lo sacaban del país, le daban todo con su familia. Otra le decían: no, venga, se va a trabajar a La Guajira y le pagamos 25 millones de pesos. Y él empieza con esa lucha y dice: yo iba a ir donde mi pastor a preguntarle, pero yendo de camino sentí literalmente la voz del Señor que me dijo: cuidadito, cuidado, usted se sale de mi propósito. Y él dice: yo ya había llamado al pastor y ya no habíamos puesto la cita, y cuando llegué el pastor me dijo: ¿qué es, mi hijito? Y yo le dije: no, pastor, ya Dios me dio la respuesta. Ni siquiera le conté. Hoy en día él es pastor, pero él sigue siendo profesor de una de las universidades en Bucaramanga. El Señor le está usando tremendamente en milagros, y el Señor le ha venido dando. Él dice: Dios poco a poco me ha dado todo lo necesario, pero yo en ese momento yo decía: no, yo con 25 voy y vengo todos los fines de semana a hacer la obra. Pero muchas veces cuando Dios nos va a dar una bendición, y no hay cosa más extraordinaria que estar en el centro de la voluntad de Dios, la plata, el dinero, todo es pasajero. Sí lo necesitamos, pero lo vamos a conseguir por los medios correctos. ¿Cuántos lo creen? Por los medios correctos. Cierre sus ojitos. Yo no sé si usted esté siendo tentado a irse para otra parte, dejar su familia. Tal vez usted hace cuentas y dice: uy, no, pero es que con esto me alcanza. Sepa que muchos se han ido y no han regresado. Tal vez han tenido algunos bienes materiales, pero su alma, Jesús lo dijo con mucha autoridad: ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si perdiere su alma? Iglesia, hoy yo quiero que usted se sincere con el Señor. ¿Cuántos estamos pasando por tentaciones? En lo moral, en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual, donde el enemigo nos dice: y sí, y nos trata de convencer de hacer las cosas a nuestra manera. Jesús ni siquiera lo pensó, no negoció, solo le dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios servirás, solo a Él honrarás, solo delante de Él te postrarás. También pudo decirle al Señor: tu Dios no tentarás. No tiente al Señor, no tientes a Dios. Si Dios te ha bendecido de alguna manera, Dios te ha permitido estar en un lugar, si te ha permitido estudiar, si tienes alguna preparación, no tientes a Dios. No cuestiones a Dios. La Biblia es una sola. No hay forma de nosotros cambiar lo que está escrito. Por eso Poncio Pilato mismo dijo: lo que está escrito, escrito está. No hay forma de cambiar lo que ya se escribió. Iglesia, Jesús está en medio de nosotros. Jesús venció la tentación. Jesucristo tuvo el poder para levantarse, para decir: hay un sumo sacerdote que puede entender sus luchas, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue tentado a la semejanza de nosotros mismos. Fue como hombre, tentado como hombre, no como Dios, porque Dios no puede ser tentado. En la naturaleza humana,
En la naturaleza carnal Jesús fue tentado, pero en esa misma naturaleza Jesús venció la tentación, venció al diablo. Y Él te ha dicho: te doy ese mismo poder, esa misma autoridad, para que usted venza la tentación, para que usted se levante y pisotee serpientes y escorpiones, para que se levante contra toda fuerza del enemigo y nada lo puede dañar. Porque he ganado para ti la autoridad que Adán perdió cuando sucumbió al pecado, cuando él sucumbió en la desobediencia, cuando él filosofó, cuando él estuvo escuchando la voz del diablo. Tu alma es tan valiosa, tú eres tan valioso para Dios, y Dios te ama con todas las fuerzas, al punto de que entregó a su amado Hijo. Tú eres un tesoro para Dios. Por eso Satanás, cuando te tienta a ti, él siente como si estuviera tentando a Jesús. Por eso Satanás te odia, porque tú le recuerdas a Jesús. Cuando tú invocas al Padre, cuando tú oras, cuando tú te humillas, cuando tú te niegas, tú le recuerdas al diablo a Jesús. Y por eso él va a intentar, él va a tratar de hacerle dudar, de que usted siga como ese camino, que se acostumbre, que primero sienta temor, pero que después se acostumbre a pasar a hacer lo mismo, y luego él querrá destruirle. Pero fiel es Dios, que no permitirá que usted sea tentado más de lo que puede resistir. Y con esa tentación que usted está pasando, viene también la salida. Dígale a Dios en esta mañana: muéstrame la salida. Una mujer decía: Dios, yo he entendido que estoy en pecado, ¿cómo hago? Y ella misma sentía de parte de Dios que tenía que devolver lo que no era suyo, que si estaba teniendo algo en su casa, un hombre que no era suyo, ella por el Espíritu de Dios decía: Señor, yo lo devuelvo. ¿Cuántas veces el enemigo dice: ¿y qué va a hacer usted? ¿Y qué va a hacer de su familia? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué van a pensar? Hoy usted tiene que pararse con decisión, como lo hizo Jesús. Es la única manera de nosotros poder encontrar ese camino de regreso a casa, de donde vinimos. Porque usted y yo vinimos del cielo y nuestro destino es el cielo. Pero el enemigo quiere desviarnos y poner estas tentaciones en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, para desviarnos. Iglesia, hoy queremos orar por aquellos que están pasando por tentaciones fuertes. La iglesia es un refugio seguro. Dice la Biblia que en el momento, en el día difícil, que Dios nos esconderá en su tabernáculo, nos esconderá en sus moradas. La manera como Él nos esconde es con la oración de todos. Es cuando todos empezamos a orar, a rogar a Dios: guarda a los que están siendo tentados fuertemente en su área física, en su área espiritual, en su área intelectual, en su área moral. Si usted está pasando por una tentación fuerte, yo quiero que venga al frente y vamos a orar como iglesia. Vamos a levantar nuestras manos como José levantaba las manos de Moisés, y las manos arriba representaban la oración. Y cuando él oraba, el pueblo de Dios vencía, el enemigo retrocedía. Y yo quiero que oremos en esta mañana por los que sienten que necesitan una oración de la iglesia, que necesitan tomar decisiones radicales, que usted dice: Señor, yo necesito la fuerza de tu Espíritu Santo para apartarme, para decidir. En esta mañana es tu oportunidad. El altar te santifica. Vamos, iglesia, los que estén pasando por tentaciones, los demás con las manos arriba. Si usted se siente que en este momento no está pasando, manos arriba, como Moisés orando por el pueblo, porque somos hermanos los unos de los otros. Aquí estamos, somos una iglesia, somos un cuerpo. Lo que al uno le pasa, al otro nos tiene que doler. ¿A cuántos el enemigo ha desviado, ha sacado? Porque tal vez no hubo uno que orara por ellos, porque tal vez no hubo uno que levantara sus manos para clamar por sus hermanos. Hoy, Señor Jesucristo, hacemos ese sacrificio delante de ti. Un pacto de hombres que te quieren agradar. Levante sus manos al cielo y dígale con manos limpias: con manos limpias,
corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Levante sus manos al cielo y dígale: papito Dios, te entrego mis luchas, mis tentaciones, y como tú las venciste, sé que se pueden vencer. Yo renuncio a todo ataque demoníaco, a toda tentación diabólica y a toda tentación espiritual, carnal, y en medio de mi ambiente en el que vivo. Me aferro a ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ven a vivir dentro de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no me lo borres jamás. Conviérteme, Señor, en una nueva criatura y en la persona que tú quieres que yo sea. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: dale un aplauso fuerte al Rey. Se puede vencer la tentación. ¿Cuántos lo creen? Vamos a vencerla en el nombre de Jesús.